Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Se llenó la iglesia, ¿por qué será? ¿No tiene relación con el partido de ayer? Amén, amén. Están todos agradeciendo hoy. Amén, hermano, abre tu Biblia en Génesis, capítulo 16. Génesis capítulo 16. Tenemos aquí una situación en la que se encuentra Abraham. Sabemos quién es Abraham, ¿verdad? Amén. Bueno, Abraham se encuentra en esta situación con su esposa, que obviamente ellos anhelan tener un hijo, pero no se les da. Ya son mayores, ya son grandes, ya son viejitos, así que cada vez se reduce más la posibilidad de poder tener ese hijo. Y ellos todavía esperan ese milagro del Señor. Ya sería un milagro porque Sara es estéril y ya son viejitos. Entonces ellos esperan este milagro, ¿no? Y mientras están esperando, se ven en esta situación. Ya todos estamos ahí en la Biblia, ¿verdad? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Tenía una esclava, una sierva, una sirviente. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Bueno, ahí la esposa le dice: debe ser que el hijo de la promesa no es físicamente mío, sino que es de mi sierva y es adoptado por mí, ¿no? Como una forma de tratando de ayudarlo a Dios, ¿no? Con su milagro. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Abraham dice: bueno, está bien, si vos me obligás, me veo obligado a hacerlo, estoy en la situación, estoy la espada contra la pared, así que está bien. Y está con la sierva y tiene un hijo con la sierva. Y aquí vemos que la sierva se le subieron los humos y ya despreciaba a la mujer de Abraham. Qué situación más rara. Obviamente esto no se daría a día de hoy, ¿no? Es más fácil adoptar un bebé que hacer esta locura. Pero aquí vemos una tremenda falta de fe por parte de Sarai y por parte de Abraham, que dicen: capaz que el milagro no es tan milagroso, sino que realmente hay que ayudarle un poquito a Dios y vamos a hacer esto para que vos puedas tener tu hijo, ¿no? Qué increíble cómo Abraham muestra esta falta de fe. El mismo Abraham, el padre de la fe, el hombre considerado el padre de la fe, que es después totalmente usado como ejemplo de fe, ¿no? Que llegue a esta situación de impaciencia y de falta de fe. Vamos a avanzar en Génesis hasta el capítulo 22. Sabemos que, bueno, hubo esta situación con Agar y con su hijo, después ellos se fueron, lo tuvieron que echar porque la trataba mal a Sarai. Y después, al cabo del tiempo, se cumple la promesa del Señor, la verdadera promesa, y llega el hijo de Abraham, llamado Isaac. Y en el capítulo 22 de Génesis vemos una situación tremenda en la que se encuentra Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda locura, después de años y años y años de esperar,
a tener ese hijo y ahora el Señor le pide que lo entregue como sacrificio, que lo mate. Qué locura, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios le pone esta tarea, esta difícil prueba a Abraham. Andá hasta allá, al monte, y entregame a tu hijo, sacrificalo para el holocausto. Y él se preparó, no dijo nada, no dudó. Se levantó temprano, preparó todo, mandó a sus siervos para allá, llevó la leña, llevó el cuchillo, llevó las cuerdas también y lo llevó al sacrificio, a Isaac. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bueno, se salvó Isaac. En el último segundo, Abraham no dudaba, estaba listo para matarlo. Sin embargo, el Señor lo detiene ahí, en el último momento, y lo salva. Y justo andaba ahí un carnerito que se enredó en las plantas y lo agarraron ahí para el sacrificio. Al final Abraham tenía razón y Dios proveyó. Qué increíble la fe de Abraham en este momento, ¿no? Porque él dice: Dios proveerá. O sea, él ya estaba seguro y estaba confiado en Dios. Incluso estaba a punto de matarlo y incluso seguramente él pensaba: aunque lo mate, Dios lo puede revivir, Dios lo puede devolver a la vida. No había duda en su corazón. Es una persona totalmente distinta a la que vimos antes, que no dudó en ayudar a Dios a cumplir la promesa, no dudó en cometer realmente un pecado y en estar con la señora, con la sierva de su mujer. Una persona con poca fe, una persona impaciente, ahora completamente decidida a hacer lo que Dios le ordena. Una persona que confía plenamente en Dios y que dice: si Dios decide, heme aquí, yo lo voy a hacer. Un cambio completo, ¿no? Un cambio completo. ¿Alguna vez te ha faltado fe, hermano? ¿Te ha faltado fe alguna vez? A todos nos ha faltado fe. Es muy raro ver a una persona que tenga esa fe inquebrantable. Creo que todos atravesamos estas situaciones, pero aquí vemos cómo este hombre crece, este hombre madura, este hombre es transformado por el Señor. Obviamente en muchos más aspectos también, además de la fe, pero en este momento quería recalcar esto. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Mateo, capítulo 14. Versículo 30.
Una historia totalmente distinta. Está Jesús en la barca ahí con sus discípulos. Bueno, Él no está en la barca. Él está por allá lejos. Está caminando sobre las aguas el Señor. Pero los discípulos están en la barca. Y el versículo 30 dice, pero al ver, bueno, vamos a leer un poco desde antes para el contexto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos a un Pedro. Pedro siempre es catalogado o encasillado como impulsivo, ¿no? Una persona que actúa por impulso. Vemos varias situaciones así en la vida de Pedro, cómo él actúa rápido, quizás sin pensar demasiado, y después como que se echa para atrás. Como cuando el Señor Jesús dice que tiene que ser sacrificado y que tiene que morir, y dice Pedro, no, nosotros vamos a morir por vos, no vamos a permitir que nada te pase. Pero después lo estaba negando. Ahí vemos la impulsividad y después la cobardía, el miedo, la falta de valor. O lo vemos también en muchas situaciones, ¿no? Como cuando le corta la oreja al soldado de forma impulsiva, sin pensarlo demasiado. Pero ahí mismo cuando se lo llevan a Jesús, todos los discípulos escapan, huyen, y él incluido. Una persona cobarde, una persona temerosa, impulsiva y que no piensa demasiado. Pero vamos a ver ahora en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Y seguimos leyendo más adelante en el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una persona totalmente distinta, una persona llena de valor, llena de decisión, una persona con la autoridad del Espíritu Santo. Ya no es este hombre impulsivo, Pedro, ya no es este hombre que actúa sin pensar, ya no es este hombre que tiene miedo, que se acobarda a mitad de las situaciones, que se echa para atrás, sino que es un hombre nuevo, un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre decidido por vivir y por morir y por padecer por causa de Cristo. Amén. ¿Alguna vez te ha faltado valor? A mí muchas veces me encontré en estas situaciones. Yo era muy miedoso cuando era chico. Detestaba quedarme solo. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo me portaba re mal, agarraba y me mandaba afuera al pasillo de la casa, que estaba oscuro. Me dejaba ahí un rato a que piense yo en
en mis errores, y yo me moría de miedo, no podía pensar en nada porque estaba muerto de miedo. Siempre he sido una persona, por así decirlo, cobarde también, ¿no? Bueno, como cualquier niño. Uno va creciendo y va cambiando y va mejorando, y es increíble cómo Dios te transforma. Dios transformó a Pedro por completo. Ustedes leen al Pedro del libro de los Hechos y es un Pedro tan distinto que van a decir, seguramente había dos Pedros. Pero no, es la misma persona, renovada y transformada por el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer ahora en Éxodo. Nos volvemos para atrás. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Aquí tenemos a Moisés, quien es llamado por el Señor, quien es convocado, seleccionado por el Señor para liberar al pueblo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Todo el capítulo que Dios le está hablando a Moisés, Moisés le está poniendo excusas. Pero ¿cómo voy a ir si no me van a creer? Sí, sí te van a creer. Pero no me van a escuchar. Sí, sí te van a escuchar. Pero no sé, no puedo hablar, no sé hablar bien. Increíble cómo el Señor tiene que convencerlo a Moisés y cómo se echa para atrás. Una persona llena de inseguridad, llena de timidez, y me van a decir, bueno, capaz que era chico, por eso, igual que vos tenías miedo. 80 años tenía Moisés. 80 años tenía en este momento. Ya era un hombre grande. Tenía el doble de la edad del pastor, imagínense. Y dice, no, tengo miedo, no quiero hablar, no sé hablar. Una persona insegura y tímida. Pero vamos a verlo en Deuteronomio. Hasta el final de Deuteronomio, en capítulo 34. Después de tantos años, después de 40 años más. Un hombre totalmente transformado por el Espíritu Santo. Aquí describe ya su muerte, su última instancia, capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y le enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Una persona totalmente diferente, una persona llena de autoridad. Imagínense, ningún profeta como él fue levantado en Israel, nadie más. Fue el más grande de los profetas, un completo ejemplo a seguir. Tenía tanta autoridad que incluso le impartió esa autoridad a Josué para que siguiera su legado. Qué increíble, qué transformación de un hombre tímido, de un hombre grande,
y lleno de temor, lleno de timidez, lleno de inseguridad, que no sabía hablar. Y ahora el profeta más grande conocido. Qué tremendo cómo el Señor transforma las vidas. Qué increíble cómo el Señor transforma nuestras vidas, hermanos. Todos tenemos faltas, todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, todos tenemos algo en lo que no somos buenos, que nos encantaría ser buenos. Me encantaría poder orar más y tener más paciencia. Me encantaría hablar mejor y hablarle a la gente de Cristo. Me encantaría ser más agradable, ser más amistoso con las personas. Hermanos, es increíble cómo el ser humano se estanca, cómo el ser humano llega a un punto en el que ya no crece más y se encuentra con una pared, se encuentra con sus límites. Yo me vi muchas veces superado por los estudios, superado por las situaciones de la vida, y me imagino que vos también. ¿Cuántas veces te sentiste inseguro? ¿Cuántas veces tuviste miedo? ¿Cuántas veces sentiste que no era suficiente? Ni para tu familia, ni para tus amigos, y menos para Dios. Todos hemos estado ahí, pero el Señor da el crecimiento. El Señor transforma las vidas. El Señor da el crecimiento. Porque estas personas totalmente cobardes, inseguros, que no estaban preparados, fueron transformados por el Señor. Y esto no se trata de conversión, sino que es un proceso. Es algo que quizás toma tiempo. Pero el Señor quiere hacerlo con vos. El Señor también quiere ver cómo creces. Quizás sos chico y tenés mucha inseguridad y sentís que no podés, pero sí podés. El Señor te da el valor, el Señor te da la fuerza, el Señor te va a dar la sabiduría. Quizás sos grande y decís, yo ya no puedo cambiar, yo ya no puedo crecer más, yo ya no puedo aprender nada. Pero el Señor te puede dar ese crecimiento que vos anhelas. A mí me encantan los niños del discipulado. La otra vez estaba viendo fotos, estaba buscando fotos de la Morita para publicarle de su cumpleaños. Y me encontré con fotos viejas de hace 3 años, 2 años. Cómo eran tan chiquititos, tan ingenuos. Y crecieron tanto y tienen un entendimiento mucho mayor. Y yo les hago muchas preguntas difíciles capaz y me responden tranquilamente o sin dudar tanto. Totalmente diferentes a los niños que empezaron el discipulado hace mucho, que empezaron las clases de instrumentos hace mucho y que tenían miedo, que se sentían frustrados, que se enojaban cuando algo no les salía. Y el Señor les dio el crecimiento. Y lo he visto en mi vida, lo he visto muchas veces en mi vida porque siempre, cada día me encuentro con un límite nuevo y el Señor me dice, vos podés dar un poco más. Y hoy me acordaba cómo cuando éramos chicos solo podíamos comer una pizza entre toda la familia y nos teníamos que repartir así. Y seguramente mis papás se iban a comer, se iban a dormir con hambre. Siempre nos acordamos de la pizza. Y comíamos una porcioncita cada uno. Y mi mamá me decía, cuando sean grandes van a comer una pizza entera cada uno. Y teníamos razón, ella tenía razón. No comemos una pizza entera cada uno porque nos llenamos. Capaz que Joel sí, pero nosotros decimos, no, ya estoy lleno. Pero el Señor da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de que como familia estuvimos muchas veces ahí al límite, ahora dormimos tranquilos. Qué increíble, ¿no?
Me imagino la paz que tiene mi mamá ahora de saber que no nos falta la comida, no nos falta la ropa. Y ese es el Señor. Es Dios. Es Dios, hermano, el que está cuidándote. El Dios es el que está cuidando tu familia. El que te levanta todos los días. El que te da esa fuerza extra cuando ya no puedes más. El que abre tu entendimiento cuando no entendés algo. El que te da valor cuando te llenas de inseguridad. Es el Señor. Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Es increíble, hermanos. Gracias, Luciano. Porque algunos dicen, Dios no ve tus fallas, Dios no ve tus errores. Dios sí los ve. Dios los ve mejor que nadie. Tus errores, tus fallas, tus defectos, Dios los conoce mejor que vos. Pero Él dice, yo puedo con esto. Él dice, yo puedo hacerte crecer ahí. Esas fallas, esos errores, esos defectos van a ser tu fortaleza en el futuro. Y es Dios el que lo hace. Es Dios el que transforma a estas personas y en la Biblia tenés millones de ejemplos más. Y en el día a día tenés millones de ejemplos más. Y acá en la iglesia tenés millones de ejemplos más. Así que no te quedes, no te estanques y no dudes. Porque puedes avanzar, puedes aprender, puedes crecer un poco más. Yo animo a los hermanos que quieren aprender un instrumento y que ya son grandes y que tienen la mano dura y les cuesta. Yo los animo a que vengan a las clases de música, a que se pongan las pilas. Yo animo a los hermanos que quizás no quieren hacer un discipulado con la pastora porque es muy difícil y quizás les cuesta o no le entienden mucho porque ella es muy inteligente, es muy sabia. Yo los animo porque pueden, ustedes pueden superarse. Pueden superarse, hermanos. Yo los animo, hermanos, y quiero que esto sea un llamado para toda la iglesia, porque el Señor pone esta carga en mi corazón, ¿no? Y Él me anima también todos los días a superarme. Y yo quisiera que todos juntos vayamos en una dirección, ¿no? Hacia arriba, que vayamos aprendiendo, mejorando. Me encanta porque la Arela ahora ella me enseña muchas cosas de guitarra y la More, que es una luz para las partituras que yo no le entiendo nada. Y el Alexi que me reta porque hago cosas en la batería que son distintas a las canciones. Así es, hermanos, todos podemos crecer, todos podemos aprender y todos podemos mejorar porque Dios da el crecimiento. Y Dios nunca para. Y ese crecimiento nunca se detiene. El universo se expande, la vida no se detiene y nada se va a parar por vos porque vos tengas miedo, porque vos estés inseguro. El mundo va a seguir girando, la vida va a seguir pasando, los niños se van a hacer viejos, los viejos se van a morir, se van a ir con el Señor. Y no te podés quedar, no te podés quedar, hermano. Hay que seguir creciendo. Eso es lo que el Señor quiere. Amén, iglesia. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Yo conozco mis debilidades, conozco la mayoría, seguramente tengo más que no conozco. Estoy seguro de que hay mucho en mí que todavía puede cambiar, que todavía puede mejorar, pero no conozco tu vida, hermano. No conozco tu corazón, no conozco tu mente, no conozco tu día a día, no conozco esas fallas que vos tenés, pero Dios las conoce. Y vos las conocés y vos las has visto muchas veces. Y viste muchas veces esos límites y esas paredes a las que te enfrentaste.
Y hoy es la oportunidad para romper esa pared. Hoy es la oportunidad para superar esos límites, porque el Señor te está diciendo, quiero que crezcas un poco más, quiero que aprendas un poco más, quiero que sepas un poco más, quiero que madures un poco más, quiero que sepas perdonar, quiero que sepas amar, quiero que sepas ser dadivoso, quiero que seas paciente, quiero que seas sabio. Así que habla con el Señor y pídele por esas fallas, pídele por esas debilidades, pídele por esa falta de fe, por esa impaciencia, pídele por esa impulsividad, por ese temor y cobardía. Pídele por tus inseguridades y tu timidez. Pídele al Señor por tu falta de sabiduría. Pídele al Señor por tu falta de paz. Pídele al Señor si es un problema económico el que estás atravesando. Si te ves limitado en los estudios, si te ves limitado en el trabajo, si te ves limitado como persona, pídele al Señor porque Él te da el crecimiento. Y Él te puede avanzar un poco más, te puede ayudar a dar ese paso extra, te puede fortalecer. Si estás enfermo, Él te puede sanar. Si tenés dudas, Él puede despejar toda duda. Si en tu corazón aún hay incredulidad, aún está esa falta de fe, Él te puede aumentar esa fe. Pedid y se os dará, dice el Señor. Así que clámale al Señor.